En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola amigos, bienvenido a tu programa Scientia UM. Hoy con un tema muy interesante en el que estamos seguros que vas a aprender muchas cosas para tu vida como investigador. Hoy tenemos un tema sobre la experiencia del flow. Es un tema interesantísimo, sabemos que va a capturar tu atención y en el cual aprenderás muchas cosas. Tenemos un invitado muy especial y queremos pedirle al doctor Andrés que presente nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Adriana. Bienvenido, doctor Raúl. Me han pedido que tenga el gusto de presentar o de mostrar un poco del trabajo del doctor Raúl. Yo podría ignorar esta ayuda que tengo aquí y hablar un poco más acerca de Raúl, porque lo conozco, es mi amigo de años. Voy a leer un poco también, pero yo quisiera pensar en ese niño que hace 30 años, un poco más de años. no saquemos cuentas. Por ahí. Pero aquí dice que tiene 33 años de experiencia, así que más o menos. Mucha experiencia. ¿No? Ese niño que seguro jugaba allí en la tierra y con piedras y carritos y tuvo la ilusión y la oportunidad de... Estudiaste una carrera técnica, ¿verdad? Así es. De electromecánica. En efecto. Y entonces, pues le nació a él el gusto por la ciencia, por las matemáticas. Y entonces, no sé si él en algún momento pensó a llegar a ser un referente en lo que ahora voy a leer, porque yo sé que él es bastante ecuánime, humilde, pero la verdad es que aquí me han puesto en mis ayudas que es especialista en análisis estadístico de datos y en enseñanza de las matemáticas. Como dije, con 33 años de experiencia enseñando matemáticas, Me estadística. consta que es un excelente profesor. Física. Porque he participado de sus clases. Gracias. Ha dado clases en nivel secundaria, en la preparatoria, en profesional, pregrado, posgrado. Y decía yo que yo puedo leer toda esta serie de información valiosa y certera, pero más allá de eso es que la gente, los estudiantes y los colegas lo tengan en alta estima y lo consideren como un referente. Yo diría que aquí en la universidad hay muy buenos metodólogos, pero entre los mejores, me voy a medir un poquito en lo que estoy diciendo, pero sin duda alguna el doctor Raúl Rodríguez ha llegado a convertirse en una referencia de lo que un investigador y metodólogo debería de saber, ¿no? El doctor Rodríguez tiene un doctorado en educación, su especialidad en tecnología educativa. También hizo una maestría en estadística aplicada allá en el Tecnológico, y hizo su licenciatura en educación, evidentemente, en la especialidad de ciencias físico-matemáticas. El doctor Rodríguez, actualmente, decía yo, uno puede mencionar todos los puestos y está bien, ¿no? Por algo le dan esa responsabilidad, y lo voy a decir porque aquí está. Es coordinador del posgrado en la Facultad de Educación. También colabora como revisor técnico en varias revistas. Es asesor metodológico en la Dirección de Posgrado de Investigación. También ha sido director del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación y docente de Matemáticas, Estadística en la Facultad de Educación y también en la Facultad de Ingeniería, donde fue un profesor muy apreciado, muy querido. Y lo digo con conocimiento de causa porque ahí han estudiado mis hijos. Bueno, no sé, esta es mi apreciación un tanto personal, pero que sin duda alguna creo que muchos comparten acerca del doctor Raúl. Bienvenido. Yo sé que cuando un invitado llega aquí, pues no sabe ni qué le vamos a decir, ¿no? Pero aquí lo que queremos es
pues saber qué estás haciendo, qué has hecho, sobre todo para que las nuevas generaciones, esos niños y esos muchachos se sientan motivados, impulsados a que puedan llegar a ser incluso mejores que nosotros, mejores que tú. Y bueno, pues nada, por eso estamos aquí. Así que bienvenido. Esto no es un interrogatorio. Así que... No, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés, doctora Adriana, por esta invitación a este programa tan interesante. En efecto, ¿no? Como mencionaba el doctor Andrés, yo me he formado especialmente en el área de matemáticas y física. Algo que los muchachos actualmente adoran, ¿verdad? Esas clases. Bueno, ustedes saben que siempre ha sido difícil para muchos estudiantes esa parte, no tanto porque sea difícil el área, sino tal vez por cierto aspecto de temor, de ansiedad. Y esas cosas me han llevado a mí a preguntarme cómo es que aprenden los estudiantes. Cuando yo era un joven que decidí estudiar, poco, ¿no? Sí, realmente ayer, antier, que decidí estudiar esta área de las matemáticas porque a mí nunca me disgustó, siempre me llamó la atención matemáticas, física, química, inglés, esas cosas que a muchos tal vez no les gustan. A mí me apasionaba todo eso y decidí estudiar ingeniería. No se dio, pues, por alguna razón el área de ingeniería por las clases en sábado, pero eso me llevó a estudiar matemáticas y física en esta Universidad de Montemorelos. No estudiaste ingeniería, pero has sido maestro y formador de ingenieros. Exacto. Por la honra de Dios, gracias a Dios que me dio esa oportunidad de preparar, de formar a ingenieros y formó muchas generaciones. Yo decidí estudiar el área de matemáticas por la pasión que yo sentía por las cosas que tienen que ver con la mecánica, con la física, con la electricidad. Me gustaba armar y desarmar cosas. Siempre he sido curioso de las cosas de manuales. A mí me gustaba armar, pero digo desarmar, ya armar ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Más complicado, ¿verdad? Y Muy eventualmente bien. Esto me llevó al área que actualmente me desempeño, que es la investigación y el manejo de la estadística en la parte matemática. Sí, estamos muy felices aquí en la Universidad de Montemorelos de tener personas que nos aporten y nos ayuden y nos asesoren y nos ayuden a hacer mejores nuestros artículos, nuestras investigaciones. El doctor está con nosotros hoy porque quiere compartir una de sus últimas investigaciones, que tengo entendido que fue su investigación en el doctorado de educación. Así es. Muy bien, esa investigación se llama Predictores del estado de flow y de la satisfacción del estudiante en la enseñanza remota de emergencia asistida por un sistema de gestión del aprendizaje. El doctor decía que le llamaba la atención cómo aprende el estudiante, que quería profundizar más acerca de eso, que quería saber más. Vamos a empezar por definir qué es estado del flow. Sí, gracias, doctora Adriana. Yo me di cuenta cuando fui estudiante y cuando daba clases, que los estudiantes, algunos que eran muy destacados en matemáticas, es porque a ellos les agradaba, les gustaba. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que le hace a un estudiante que le guste algo que a mucha gente pues no les agrada, les causa temor, como es las matemáticas, la física, la química? Y entonces he descubierto a través de la lectura y de las investigaciones que tiene que ver mucho con las actitudes, con la parte psicológica. Y un aspecto psicológico muy importante es esto que se conoce como la teoría del flow, que fue descubierto o propuesto en 1975 por un autor húngaro, Csikszentmihalyi, que él estudió esta parte del comportamiento humano y entonces propuso una teoría, la teoría del flow, que sigue vigente y muchos estudiosos han abordado y tiene que ver con esa sensación, esa experiencia, mejor dicho, que uno tiene cuando sientes que algo te gusta hacerlo, te nace hacerlo porque quieres, simplemente. Casi todos los que son deportistas, los deportistas como a ti que te gusta nadar, por ejemplo, pues ustedes hacen eso porque les gusta. A mí que me gusta el fútbol, me gusta, no importa que vaya perdiendo 6-0 o 7-0, a mí me gusta estar ahí, lo disfruto. ¿Qué pasaría si a alguien le gustara de esa manera las matemáticas, que las disfrute, que quiere hacer matemáticas porque le gusta, porque le nace, porque le atrae? Bueno, hay toda una teoría que tiene que ver con eso, el flow, el aspecto de esa sensación tan agradable
que te produce hacer una actividad por sí misma nada más. Muy bien, entonces tenemos una investigación que nace de un problema de la vida real. Así es. Estoy enseñando una clase y veo que a unos alumnos les va mejor que a otros. Veo que unos alumnos se apasionan, quieren gastar más horas haciendo los trabajos, las tareas, investigando acerca de eso. Y entonces decido saber por qué. ¿Cierto? Y eso nos lleva a una búsqueda de la literatura y encuentras un autor que tiene este concepto y que está aplicando eso. ¿Cómo definiste tu problema de investigación? Muy bien, cuando yo estaba tratando de plantear el problema de investigación, vi que no solamente el flow no es una experiencia aislada, puede depender de muchos factores. Por ejemplo, un jugador de videojuegos experimenta el flow. Su mamá le habla a un niño para que vaya a comer y él dice, no tengo hambre, o pasa horas sentado. Esa experiencia entonces tiene que ver con otros factores. En la educación, en matemáticas, me di cuenta por la lectura que tiene que ver con la autoeficacia del estudiante, tiene que ver con los métodos con los cuales el docente enseña, tiene que ver con los materiales con los cuales aprende el estudiante. Comencé a leer diversos autores y entonces vi que había toda una teoría que apuntaba a diversos factores que se relacionan inclusive con la satisfacción con el curso. Cómo el maestro elabora los materiales, el diseño instruccional también, eso afecta. El flow entonces se ve afectado por muchos factores y también la satisfacción del estudiante. Uno como investigador tiene que leer muchas investigaciones. Yo leí muchos libros, muchos artículos que hay que descargar y leer, preferentemente en inglés, es lo que le pido a mis estudiantes, ¿no? Lean en inglés porque ahí aparecen muchas investigaciones importantes. Eso me llevó a conformar toda una idea. Yo quisiera estudiar este fenómeno con estas y estas y estas variables. Muy bien. Ese fenómeno tenía 6 dimensiones. Como decías, la autoeficacia, la usabilidad, el diseño instruccional, el valor de la tarea, la experiencia del flow y la satisfacción. Es crear un clima dentro del salón de clase donde cada estudiante puede dar lo mejor de sí a partir de lo que tú enseñas y de la manera como lo enseñas, ¿cierto? De las estrategias que usas para llegar a ese estudiante. Con base en todo eso, planteaste ese problema de investigación e hiciste una revisión de la literatura. Y te gusta mucho que sea en inglés. Así es. ¿Y los autores más importantes que encontraste allí? Bueno, obviamente el más importante, Csikszentmihalyi, que es el autor nativo de Hungría que propuso la teoría del flow, pero hay otros más. Por ejemplo, yo leí a un tal Al-Qurashi, leí, por ejemplo, a Pintrich, a Bandura, que tienen que ver con el asunto de la autoeficacia. Cuando yo relacioné esto con teoría de videojuegos también, cuando el docente... ¿Y cómo hiciste ese paralelismo entre la educación y los videojuegos? Eso es muy interesante. Es que el flow nace de un estudio que tiene que ver con ejercicios, con actividades físicas, pero después ha evolucionado a otras áreas como las artes. La gente que hace música experimenta el flow. La gente que está en videojuegos experimenta el flow casi a diario, seguido. No es una actividad, el flow no es algo que se mantenga en un continuo, es un momento en el tiempo cuando alcanzas ese máximo punto y es ahí donde se espera que se obtenga el mayor aprendizaje. Entonces yo me preguntaba, si yo logro que el estudiante se enganche como se engancha con un videojuego, se enganche con las matemáticas, ese momento se le va a quedar grabado para toda su vida. Lo he probado, lo he descubierto, he tenido éxito con algunos estudiantes, con otros no. Y he visto entonces que tiene que ver mucho con la autoeficacia. Entonces planteé todo este modelo, que es un modelo estructural, para ponerlo a prueba. Esos factores que has mencionado, entonces yo supuse que iban a afectar al flow y a la satisfacción, que es el otro elemento. Un estudiante puede experimentar flow, pero también debería estar satisfecho con su rendimiento en el curso, con el curso en sí mismo. Cuando un maestro entonces elabora su actividad de aprendizaje, si esta actividad es desafiante y a la vez es atractiva, es que va a producir el flow.
porque en ocasiones los docentes elaboramos actividades de aprendizaje que no tienen relevancia, que es simplemente, le llaman los alumnos hasta materias de relleno, y eso a un maestro, a un buen maestro, le molesta que sea así, ¿verdad? Porque ¿cómo mi clase va a ser una materia de relleno? Entonces hay que proponer actividades que sean significativas para el estudiante, que lo enganchen, que lo desafíen, que tampoco sean tan difíciles que no la pueda lograr, pero tampoco sean tan fáciles que les aburra. Ahí en esa confluencia, en ese equilibrio entre desafío y habilidades del estudiante es que se produce el flow. Oh, qué bien, qué interesante. Hoy estamos aprendiendo algo muy importante, porque también tú como estudiante puedes identificar esos momentos que generan un compromiso con la materia, ¿cierto? A dar más de eso. El estado de flow, me decías que está en la experiencia de los juegos, como el fútbol. Sí, como el fútbol, como el voleibol, el alpinismo, casi todos los deportes muestran eso. Los jugadores experimentan ese estado de flow. Inclusive el que está en la banca puede experimentarlo, estar apoyando al equipo, está concentrado, se le olvida comer, se le olvida inclusive la esposa o la novia. En ese momento está concentrado en lo que está haciendo. Comprometido. Eso es el estado de flow. Ajá, cuando el estudiante se compromete con sus tareas, con su materia, con sus lecturas, porque va a dar lo mejor de sí. Así es. No sé si les ha pasado, pero yo he visto, y algunos estudiantes me lo han contado, que cuando están en una clase con un maestro que es un excelente maestro, están absortos en lo que está diciendo y ese momento se le queda grabado y es muy fácil de recordar esa enseñanza, ese aprendizaje. Ese momento es un estado de flow, pero no es continuo. Es un momento en el tiempo, se detiene y luego hay que volver a tener otra experiencia de flow. Son por etapas, por espacios. O como cuando en esas clases que uno siente que la clase se fue en un momentico. ¿Cómo así que ya se acabó, cierto? Como que el tiempo se pasó volando porque estábamos tan entretenidos haciendo diferentes cosas. De hecho, que el flow tiene varios componentes, tiene nueve componentes y uno de ellos es la transformación del tiempo. Lo que acabas de mencionar, el tiempo se te hace o demasiado corto que ni lo sientes o demasiado largo porque es tan placentero lo que estás experimentando. Y hay otras dimensiones como el asunto del compromiso, el desafío que tiene. Son 9 componentes que tiene el flow y todas se enganchan para formar esa experiencia única que es la que el docente debería buscar que el estudiante experimente, porque ese momento es cuando se logra el aprendizaje mayor. Muy bien, entonces tenemos que, a partir de una situación de la vida real, identificamos un problema y con base en ese problema hicimos una revisión de la literatura para entender bien cada una de esas variables que propusiste e identificaste las dimensiones de esa variable. Y después de eso, creaste unos instrumentos. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo investigaste? ¿Cómo se volvió una investigación? Sí, así como cuando uno desea medir una distancia, un peso, una temperatura, estas características que son psicológicas también se tienen que medir, pero no son tan fáciles de medir, no son tan obvias, entonces hay que recurrir a instrumentos de medición que son instrumentos que miden variables psicológicas. ¿Una encuesta? Puede ser una encuesta, le llamamos escalas de medición, también le llaman instrumentos o cuestionarios, que estos se tienen que validar porque son elementos psicológicos que tú no ves directamente. Hay que medirlo de manera indirecta a través de ciertas preguntas que se le hace al respondiente. Y uno como investigador tiene que elaborar la pregunta apropiada que mida lo que quieres medir con precisión. Entonces hay ciertos criterios de validación de instrumentos. Yo tuve que recurrir a instrumentos que estaban validados, inclusive tuve que comprar algunos instrumentos que ya estaban a la venta, que están validados. Tuve que adaptar algunos otros y hacer las pruebas para que funcione adecuadamente el instrumento. ¿Y qué pruebas se hacen? Bueno, hay una diversa cantidad de pruebas. Le llaman propiedades psicométricas de los instrumentos. Varían desde las pruebas que se hacen de validación simplemente del contenido a través de jueces, de expertos, que son las primeras etapas.
Cuando tú haces una traducción de un idioma a otro, se tiene que validar esa traducción. También se hacen validez de constructo, por ejemplo, utilizando ya estadística un poquito más avanzada. Se hacen otros tipos de valideces como validez discriminante, validez validez discriminante y validez confirmatoria del instrumento. Todo eso va en una serie de etapas. No es que se termine en una etapa. Hay etapas cada vez más profundas. Uno tiene que decir hasta qué nivel vas a validar tu instrumento. Es necesario, si uno quiere publicar una investigación y que tenga éxito tu investigación, que utilices instrumentos validados. Muy bien. Y una vez, problema, literatura, instrumentos, metodología. ¿Cuántas personas encuestó, Andrés? ¿Tú sabes? Pues estábamos diciendo hace un momento, pero que lo diga él. Bueno, aquí fueron poco más de 240 y tantas, no recuerdo ahorita la cantidad, participantes. Uno se tiene que basar en la literatura científica porque los modelos estructurales que utilizamos requieren cierta cantidad de muestra. De otra manera, pues no funcionarían adecuadamente. Muy bien, entonces 200 entrevistó. ¿Y cuáles fueron los principales resultados? Bueno, el más sorprendente de todos es que la autoeficacia es uno de los mejores predictores del flow y de la satisfacción del estudiante con la clase. Entonces, quiere decir esto que hay que fomentar la autoeficacia. No es la autoestima. La autoeficacia es aquella propiedad psicológica que tiene un individuo cuando siente que es capaz de hacer las cosas. Y esto viene no desde ese momento, viene desde muy atrás en la historia del estudiante. Entonces, el rendimiento bueno o malo de un estudiante se refleja ya en la carrera profesional o en la preparatoria o en la secundaria, pero viene desde la educación básica, desde la primaria. Esos reforzamientos positivos que hacen los maestros o negativos influyen inevitablemente en la autoeficacia del estudiante y van a derivar en su buen o mal rendimiento. Entonces, lo que yo entendí de este estudio es que la base está en la educación primaria y posiblemente secundaria. Eso te construye todo lo demás. Y también en la responsabilidad que el mismo estudiante asume frente a su proceso pedagógico. El compromiso con que él quiere hacer sus tareas, sus lecturas, ¿cierto? También es una responsabilidad del docente de proveer buena información, de estar capacitado para su clase, de proveer buenos materiales, pero también del estudiante que toma la decisión de sacarle el máximo provecho a la clase. Así es. Una parte tiene que ver con el estudiante. ¿Qué tan capaz se siente él, su autoeficacia? Y la otra parte tiene que ver con el valor de la tarea. La tarea no es el homework, la asignación que le dan. La tarea es la tarea a realizar en la clase, la actividad de aprendizaje, pues, que es diseñada por el maestro. Si esa actividad no está cumpliendo las características didácticas, aunque el estudiante tenga mucha autoeficacia, el flow no se va a ver, digamos, afectada positivamente. Es una interacción entre ambas variables. El flow, por un lado, del estudiante se va a ver afectado por la autoeficacia, estudiante, y también por el valor de la tarea, lo que haga el maestro para que el estudiante pueda aprender. Muy bien. ¿Y en las principales conclusiones? Bueno, una conclusión que sería una recomendación es maestros de ciencias, de matemáticas, de química, que son las cosas que les causan un poquito de dificultad a los estudiantes, promuevan la autoeficacia en su aula, promuevan un ambiente óptimo, permitan que se equivoquen los estudiantes, no los castiguen, no se burlen, no permitan que otros se burlen, sino creen un ambiente de confianza. Porque el error ayuda a aprender. Es una fuente de aprendizaje. Aprender del error. Yo muchas veces utilizo eso casi a diario en mi clase. Permitir que se equivoquen para que de ahí ellos reconozcan cuál era el camino adecuado. Eso fortalece la autoeficacia y el niño, el estudiante, no va a tener temor en adelante ni de ninguna materia de matemáticas, ciencias, química, física, nada le atemorizará porque él está consciente de que él es capaz
Obviamente, no es simplemente porque yo soy capaz, sino tiene que ver también el aspecto de que somos dependientes de Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. No es algo que la autoeficacia sea porque yo soy bueno, es porque Dios me da capacidades, me da talentos y hay que reconocer eso. Ajá. Pero si siento que no los tengo, tenemos un Dios poderoso, Así ¿cierto? Que nos puede dar la inteligencia, la sabiduría, porque Él lo ha prometido en su palabra. Así lo dice y la que Escritura. nosotros hagamos nuestra parte como profesores y como estudiantes, que nosotros, seamos responsables, diligentes, esforzados, porque la Biblia así lo menciona, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor bendice esos esfuerzos y nos ayuda a alcanzar mayores metas. Así es. Y un tip para el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. Antes de estudiar esas cosas, estudien su Biblia. Dediquen un tiempo y verán que el aprendizaje es más veloz. Es con mayor fluidez. No, y la Biblia es una maravilla porque nosotros en la Biblia podemos encontrar matemáticas, administración, o sea, todas las áreas, ¿cierto? Las de ingeniería, bueno, ahí Andrés que escribe mucho acerca de eso, ¿cierto? Tenemos muchas lecciones a partir de la palabra de Dios que realmente enriquecen nuestra vida como científicos. Queridos amigos, queremos invitarlos a que la palabra de Dios sea su guía cuando estamos entrando a los caminos de la ciencia, del conocimiento, porque es nuestro Dios quien es el dueño de todo el conocimiento. Profe Raúl, muy interesante tu investigación, pero nosotros sabemos que tú hiciste una publicación. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de la publicación. Bueno, he hecho algunas publicaciones en diferentes revistas, algunas como requisito para obtener el doctorado y otras por pasión, simplemente porque uno como investigador pues no te detienes en lo que estás aprendiendo y cada vez necesitas más, hacer más. Entonces, para publicar hay todo un proceso. Uno primeramente pues termina un trabajo de investigación, lo escribes, para eso hay que fomentar la escritura científica, la lectura y escritura científica. El proceso entonces inicia cuando tú seleccionas una revista que sea prestigiosa. Seleccionando la revista. Tú enfocas una revista, bueno, no solamente una, varias revistas, pero una es la principal a la cual tú ya enfocas que en esta revista voy a enviar. Las revistas entonces cada una tiene diversas normas de publicación. Por ejemplo, en la que yo decidí publicar, pedía que fuera en formato APA 7. ¿Cómo se llama la revista? La revista se llama Evaluar, una revista de Argentina que se dedica a cuestiones de metodología de mediciones, instrumentos de medición, y ahí envié entonces una publicación en la que pretendía yo con mi asesor también evaluar el funcionamiento de una escala de medición que fue la que compramos, que tiene patente en los Estados Unidos, que es muy reconocida, pero es para videojuegos. La quisimos adaptar para la enseñanza en las matemáticas y la ciencia, mayormente con tecnología. Entonces vimos que esa escala, por lo que leímos en la literatura, que no necesariamente se funciona muy bien en la enseñanza. Funciona muy bien en los videojuegos, pero no tanto tal vez en la enseñanza. Entonces había que validarla. Publicamos en esta revista, es el ir y venir, que tú mandas tu artículo, que entonces te lo revisan los especialistas, te mandan correcciones y ese proceso es bastante gratificante, porque si tú has aprendido de que no debes tener miedo del error, las correcciones que te manden a hacer no te van a parecer difíciles. Tú hasta las disfrutas porque estás aprendiendo cada vez más de los que saben más que tú, que son estas revistas. Yo mandé el artículo primeramente a una revista aquí en Ciudad de México, donde era una revista muy, muy bien cotizada, de alto impacto, y me regresaron mi artículo, porque tenía por ahí algunos detalles metodológicos que yo tenía que corregir. Eso me llevó a aprender mucho más que si me hubieran aceptado de inicio el artículo. Entonces fue mejorado lo que envié en una segunda oportunidad. Queridos investigadores, no le tengamos miedo al error y no le tengamos miedo a las correcciones que nos dan en las revistas, porque esas nos ayudan a crecer en nuestro camino como investigadores.
Profe Raúl, muchas gracias. ¿Cuánto fue el tiempo que se demoró una de esas publicaciones? Bueno, algunas publicaciones que yo he hecho han durado 3 meses como un mínimo, pero esta me tomó 6 meses. 6 meses en esta revista, pero me tomó 6 meses en la primera revista donde me la rechazaron por cuestiones metodológicas y de estilo, y ya después me dicen, ya aquí ya no puedes mandar, entonces tienes que elegir otra revista. Elegí otra revista igualmente de alto impacto y me tardó 6 meses en el proceso de revisión, de envío, de regresa, va y otra vez lo haces, hasta que ya ellos han visto que cumples con todas las normas de publicación y entonces sale publicado tu Muy tu bien, artículo. entonces el primer paso tú lo mandaste, estuvo en la revista, fue evaluado, te dijeron que corrige aquí, aquí y acá, pero nosotros no te lo vamos a publicar aquí. Así es. Ajá, así y es. después entonces tú dijiste, bueno, voy a corregir todo eso, y corriges todo eso, lo mandas a otra revista y en la otra revista tuvo un proceso de 6 meses y ahí sí fue publicado. Así es. Exacto, ese es un proceso, a mí también me ocurrió lo mismo, lo mandamos a una revista, a la revista de Contaduría y Administración de la UNAM, 2 años para decirnos que no, pero cuando llegaron los 2 años nos dieron una lista de las correcciones y estuvimos trabajando como 6 meses y lo mandamos a otra revista que tenía un mejor factor de impacto y el artículo fue publicado. Así es, recientemente acabamos de publicar uno con la colega Ruth Badilla y el doctor Moroni y Sandra Covarrubias y nos tomó un tiempo y esa fue muy desafiante porque había correcciones y revisiones muy profundas, estadísticamente bastante rigurosas. Y fue desafiante, pero es satisfactorio que a pesar de todas esas recomendaciones que nos hicieron y cumplimos satisfactoriamente, el artículo ha sido publicado. Ay, o sea que podemos decir que estábamos en estado de flow, Así ahí es, en esa así investigación. Y es verdad, la investigación es un camino fascinante en el que nosotros aprendemos, somos desafiados, ¿cierto? A investigar más, a profundizar más, a conocer, a aplicar más. Y por eso, queridos investigadores, queridos estudiantes, este programa te quiere dar tips para que tú desarrolles tu carrera como investigador y seas así como el doctor Raúl, mandando muchos artículos y buscando que nos citen para que podamos seguir nuestra carrera como investigadores. Y estoy muy agradecida a Dios porque la Universidad de Montemorelos, a través de su dirección de investigación y posgrado, fomenta, ¿cierto?, todos estos procesos de investigación, de publicación, en el cual nos podemos involucrar tanto estudiantes, docentes, administrativos y crecer. El doctor nos estaba contando que hizo un artículo en grupo. Cuéntanos eso, profundicemos un poquito más en eso. Sí, el trabajo en grupo requiere que tú hayas aprendido a trabajar colaborativamente, porque en ocasiones uno puede cargarse de mucho trabajo y otros colaboradores pueden entonces, como se dice comúnmente, tirarse a la hamaca, es decir, llevar el proceso lentamente y requiere un entendimiento entre todos los actores. Algunos realizan unas tareas, otros realizan otras tareas. En mi caso me tocó realizar la tarea de revisor metodológico estadísticamente, lo cual llevaba casi el 50% del trabajo de investigación, era la parte metodológica bastante densa, pero igualmente los demás autores, la parte psicológica, los otros colaboradores, la parte de la discusión, la parte de la introducción del artículo, de revisar mucha y mucha literatura, todo eso se hace en conjunto, hay reuniones de trabajo. Bueno, es bastante satisfactorio cuando formas un equipo que luego identificas como tu propia familia. Es cierto, estos procesos son súper enriquecedores y por eso te lo contamos aquí en Scientia UM, porque queremos que tú hagas parte de este camino, del camino de la investigación. Raúl, ¿y te han, a ti o a tus alumnos, a tus asesorados, alguna vez te han de plano negado un acceso a una revista? O sea, te han dicho, no, esto no. Claro que sí. Sí. Eso es algo que no debemos tener miedo, ¿no? Uno, tal vez la primera experiencia, cuando te pasa eso, piensas que eres el peor del mundo, que no sabes, que ya no sirves para esto, tal vez, pero les pasa a todos, inclusive a los mejores investigadores.
Y más a uno que cuando estás aprendiendo eres un novato, pues hay que aceptarlo. Por eso es que yo les enfatizo a los estudiantes, acostúmbrese a aprender del error. No quedarse en el error, sino superarlo, por supuesto, y aprender de eso. Porque a mí, por ejemplo, me rechazaron un artículo que envié a una revista muy prestigiosa aquí en México, indexada en Scopus. Yo era un novato, por supuesto, estaba iniciando mi carrera como investigador. Sigo siendo novato, por supuesto, pero en ese tiempo era más novato. Y yo, pues me creí mucho y entonces tiré muy alto y bueno, me regresaron mi artículo, pero de eso aprendí muchas correcciones que ellos me enviaron, y es cuando uno va enviando a otras revistas también de buen nivel y vas aprendiendo en el camino. Vas creciendo como investigador. Doctor Raúl, sabemos que tienes un canal en YouTube y que en ese canal tú compartes muchas enseñanzas de investigación acerca de los software libres. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso? Oh, sí, muchas gracias, doctora. En efecto, tengo un canal de YouTube. No tengo demasiados seguidores como Luisito Comunica u otros, ¿verdad? No es un comercial. Ahí va más o menos. Como tal vez Julio Profe, que enseña matemáticas, un docente muy querido por muchos estudiantes. Tengo cierta cantidad de seguidores, como unos cerca de mil seguidores, personas que están siguiendo mi canal. Y queremos, amigos de Cientia UM, que ustedes se conecten al canal de YouTube del Dr. Rodríguez para que aprendan muchas cosas que les van a enriquecer su vida como investigadores. Sí, yo me di cuenta de que una forma en la que aprenden los estudiantes es viendo videos. Anteriormente no existía eso, ¿verdad? Tenía uno que ir a la biblioteca, pero ahora está disponible simplemente con un clic. Tú accedes a un video y puedes repetirlo veces tras veces hasta que aprendes el procedimiento. Entonces yo dije, ¿por qué no elaborar mis propios videos para que mis estudiantes puedan aprender lo que yo estoy mostrando en la clase y ellos lo vayan repasando? Entonces tengo un canal donde muestro procedimientos estadísticos, mayormente para la gente que se dedica a investigación, la gente de las carreras profesionales, no he incursionado a niveles todavía de preparatoria o secundaria. Pienso hacerlo en un futuro, pero el canal está enfocado a estudiantes universitarios y de posgrado en técnicas estadísticas. En ese canal yo muestro entonces algunos procedimientos con software libre. Yo soy un fan del software libre, siempre lo promociono. Sé que hay software comercial muy bueno, lo he utilizado, como el SPSS en estadística. El EIMOS, que es un complemento del SPSS para trabajar modelos estructurales, path analysis, por ejemplo. He utilizado, por ejemplo, software comercial de paga, como el Stata, como el Estatística, el Minitab que usamos en ingeniería, por ejemplo, muy bueno. Pero me di cuenta que el software libre tiene muchas ventajas y actualmente hay software libre de altísimo nivel. El que más recomiendo yo, y que no solamente yo recomiendo, sino muchos científicos, es el software libre R. El R es uno de los software más potentes que yo puedo conocer, junto con Python, que es otro software que se utiliza no solamente para programar, también para estadística, pero hay otros que son más sencillos todavía de manejar. El R y el Python pues requieren ciertas líneas de código, conocer la sintaxis, pero por ejemplo existe el software JASP, J-A-S-P, JASP, que ustedes lo pueden encontrar libre en Google y lo descargan. Es, como dice su promoción, es friendly, es amigable, es flexible y es free. Es libre, no te va a costar. Entonces, muchas veces mis estudiantes se dicen que son estudiambres, así como que son pobres. Bueno, así nos pasa cuando somos estudiantes. No tenemos, o pobresores, no tenemos los recursos como para comprar un software que te cuesta tus $500 o $1,000. Entonces, el software libre cumple la función muy bien para estudiantes de nivel profesional o nivel universitario más avanzado, por ejemplo, posgrados.
Y el R para investigadores de niveles altísimos funciona muy bien. Inclusive maestros, colegas, docentes que quieren enseñar estadística en la secundaria y en la preparatoria, el software JASP y el software Jamovi, con J, Jamovi, son bastante buenos a esos niveles y también para investigadores funcionan muy bien. Utilícenlos, no se van a arrepentir, son muy fáciles de utilizar y los estudiantes quedan encantados con usar ese programa. Y tú tienes en tu canal, ¿enseñas cómo usar alguno de estos software que nos has mencionado? Así es, yo enseño el uso de estos software, tanto el Jamovi, el JASP y el R, utilizando en cómo se resuelve un ejercicio determinado. Por ejemplo, utilizamos para modelos estructurales, para regresión lineal simple, múltiple, para pruebas estadísticas como la prueba ANOVA, la prueba T. Tengo diversas pruebas estadísticas ahí. También tengo validación de instrumentos. Tengo algunos otros videos y todos muestran el software libre. Algunos pocos tengo utilizando software SPSS, que es el otro software que no es libre, pero también es muy utilizado en el ambiente académico y más en esta Universidad de Montemorelos. De ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.